¿Qué tal, amigos? El día de hoy les quiero dar una opinión personal acerca de los techos. Hay unos techos que venden en el Mercado Libre para poner a la moto y son adaptables para cualquier tipo de moto. Tiene sus cosas buenas, pero solo quiero que seas consciente de sus cosas buenas y sus cosas malas, ya que vi a un repartidor de Uber que lo traía y me explicó él, pues a fondo, pues cómo es tener una de estas. Normalmente todas las hemos visto desde lejos, ya sea en una foto o algo, que literalmente es de arriba como lonita y va desde la parte de enfrente de la moto hasta la de atrás. Y yo tenía la gran duda, si se mueve, si van agarradas al manubrio y se mueve, pues de qué manera están ancladas. Y él me dijo que la parte de los espejos, se quitan los espejos, los dos, se pone aquí, digamos que aquí se pone como, pues sí, una extensión de algo, y de aquí hay como unas pinzas que lo agarran, por lo cual para estar quitando y poniendo va a ser muy fácil, porque no vas a tener que volver a desmontar el espejo solamente de la parte de aquí. También de la parte de acá atrás levantas el asiento y por dentro pones, digamos que otro anclaje y sale, y ya, se desmonta, y se desmonta de una manera muy fácil. Por si es que tú pensabas que cuando pondrías el techito se iba a quedar así, no. Si llega la noche lo puedes quitar. Ahora bien, primer punto positivo, te va a cubrir relativamente del sol, ya que va a depender la hora del día. El sol te va a pegar desde este lado o desde este, pues se mueve, ¿no? Todo así que sí te va a cubrir del sol. Yo siento que el punto más positivo que tiene es en cuanto a la lluvia, pero hay puntos negativos. Si vas muy rápido, la lluvia te va a dar literalmente de esta parte de enfrente y no te va a cubrir nada, porque el techo cubre de arriba. Ahora otra cosa, si vas muy rápido, la aerodinámica juega un punto muy importante en las motocicletas. Incluso una motocicleta naked a más de 100 por hora se siente mucho el aire en el pecho. Ahora, si tenemos algo aparte arriba, va a ser la función de literalmente un ala, como de un avión. Va a agarrar el aire y puede provocar que te desestabilices en la moto y te caigas. Así que si se lo pones o cuando andes con eso puesto, vas a tener que hacerte la idea de que puedes ir máximo a unos 50 kilómetros por hora cómodamente. Puedes tirarle a más, pero aparte que se va a maltratar el material de arriba de lo que está hecho el techito ese de lona por el aire empuja muy fuerte, lo vas a desgastar más rápido, pues vas a estar propenso a caerte. Cuesta aproximadamente 1000 pesos, es lo que me dijo mi compañero. Yo siento que es un muy buen aditamento si te gusta andar tranquilo en la motocicleta, pero si vas rápido no te lo recomiendo. Y bueno, sería todo de mi parte. Espero a alguien le sea de ayuda esta información. Será todo, soy Baker y hasta la próxima.